¿Cuánto tiempo tendré que luchar con la homosexualidad? ¿Un año? ¿2 años? ¿3 años? ¿O simplemente llegará un día donde por una intervención divina habrá un milagro y todos estos deseos se van a ir automáticamente? ¿Quieres saber más sobre el tema? Quédate en este episodio. Soy Avi 24/7 y esto es Libres por Cristo Podcast. Hola, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Libres por Cristo Podcast. El día de hoy quiero tocar un tema que es muy importante y que me emociona hablar acerca de eso, porque me he topado con muchas personas que me han dicho desde la tristeza de su corazón y me han dicho: ojalá yo fuera una persona normal, ojalá yo no tuviera que luchar con la homosexualidad, ojalá simplemente yo hubiera nacido y no tuviera que luchar con esta situación. Ya lo intenté muchas veces, muchos me han dicho llevo años intentándolo, años orando y pareciera que no pasa nada, y pareciera que Dios no me escucha, y pareciera que no hay avance, y pareciera que no se va a terminar esta lucha, y pareciera que avanzo y vuelvo a caer y no veo final a esta situación de la homosexualidad. Y hoy quiero compartirte: ¿será acaso que la homosexualidad se va a ir de la noche a la mañana? ¿Será que es posible que tu orientación sexual pueda cambiar de una manera milagrosa? Yo te podría responder sí y no. ¿Por qué sí y no? ¿Por qué será? Yo creo firmemente que hay casos donde Dios puede hacer una obra extremadamente maravillosa, puede hacer un milagro donde de la noche a la mañana una persona puede cambiar de orientación sexual, pero en la mayoría de los casos no lo hace. ¿Por qué? Porque la homosexualidad es un tema en el cual es un proceso, en el cual tú tienes que empezar a sanar. Y proceso significa conjuntos de fases sucesivas, que quiere decir que es una fase donde tú tienes que ir avanzando poco a poco hasta que tras sucesos, tras avances, pasito a pasito, las cosas van a ir cambiando, pero no va a ser de la noche a la mañana. Porque el milagro es un suceso inexplicable, extraordinario o maravilloso que no pasa a diario, que puede pasar de una manera sobrenatural, y yo creo en las dos maneras. ¿Por qué te digo esto? Porque en la Biblia hay dos historias, dos apóstoles, grandes apóstoles recordados por la iglesia: el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Y quiero empezar con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre perseguidor, perseguía a cristianos, los mataba, los encarcelaba, los apedreaba. Y un día iba rumbo a Damasco a perseguir cristianos. Y Jesús se le apareció en el camino, queda ciego, Jesús habla su vida, el apóstol Pablo regresa a un lugar donde alguien ora por él, llamado Ananías, y la ceguera se le va. Esto lo puedes estudiar en el libro de Hechos. Y vemos cómo Pablo, de la noche a la mañana, en unos pocos meses, en unos pocos años, vemos el gran hombre de Dios que es Pablo.
Es cierto, era un hombre como cualquiera de nosotros, que tenía luchas, tenía pruebas, tenía tentaciones, tenía debilidades, pero vemos un cambio radical en Pablo. Muy pronto, muy rápido. Y yo siempre he creído y he dicho que hubo una transformación milagrosa, muy rápida en la vida del apóstol Pablo. Y creo en ese tipo de intervenciones. Creo que Dios puede cambiar una vida de la noche a la mañana, lo puede hacer porque Él es soberano, es poderoso y Él todavía sigue haciendo milagros y milagros que son inexplicables a la mente humana. Pero vamos al apóstol Pedro. El apóstol Pedro es un discípulo de Jesús, lo encontramos en los evangelios. El apóstol Pedro caminó aproximadamente 3 años o 3 años y medio con Jesús. Escuchó sus enseñanzas, caminó, vio los milagros, vio a Jesús multiplicando el pan, Jesús haciendo cosas extraordinarias. Pero el apóstol Pedro aún tenía problemas de carácter. Y llega en la noche donde Jesús es tomado por los soldados romanos, y el apóstol Pedro, que su carácter aún no había sido transformado, toma un cuchillo, le corta la oreja a un soldado, después va persiguiendo a Jesús, va detrás, de lejos en lejos, y niega 3 veces a Jesús. Y todos conocemos la historia de Pedro. Y poco a poco Pedro fue cambiando su carácter, porque si leemos la carta de primera de Pedro, vemos un cambio muy diferente, un corazón apacible, un corazón con paciencia, enseñando a la iglesia. En esa carta de primera de Pedro, segunda de Pedro. Pero vemos que Pedro tuvo que pasar 3 años y medio o más para que la transformación pudiera llegar a su vida. Y en cambio Pablo fue muy rápido. Y yo puedo trasladar estos ejemplos al proceso que se vive con la homosexualidad. Yo creo que habrá casos donde Dios pueda transformar a personas de la noche a la mañana. Pero en la mayoría de los casos que he escuchado y en lo personal ha sido un proceso. Ha sido un proceso de luchas, de altas y bajas, en el cual tú vas aprendiendo, vas mejorando, vas teniendo avances, pero es que cada día das pequeños pasos de fe, pequeños pasos. Lo dice Salmos, que la luz, los justos, son como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Porque Dios es experto en trabajar en nosotros, en procesos. Y te quiero leer un versículo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí la Biblia nos manda a ti y a mí a estar convencidos de algo. Si tú ya estás luchando con la homosexualidad, si tú ya le entregaste tu vida a Jesús, si tú ya has decidido dejar el pecado, debes estar convencido de esto. Eso significa estar persuadido. Debes estar convencido que si tú ya tomaste la decisión, estás empezando un proceso. Y Dios ha empezado una buena obra contigo. Y esa buena obra es la santidad, la santificación. Y Él comenzó esa buena obra en ti y Él la va perfeccionando día a día. Porque eso es una sanidad del día a día. Una herida no sana de la noche a la mañana. Es un proceso, es un camino largo, es un camino que va en aumento hasta que llega a la perfección. Y dice aquí que la obra va a ser terminada hasta el día de Jesucristo. Hasta el día que Cristo venga por su iglesia y tú vayas con Él, llegará el día donde serás perfecto. Pero en el tanto, mientras tanto, seguirás luchando, seguirás avanzando, no te quedarás donde estás, pero aún así seguirás trabajando poco a poco, porque no se trata de mis fuerzas, sino de las fuerzas y de la gracia que Dios me da a mí y a ti
para luchar contra todo esto. Y hay algo que me gusta de la Biblia que habla de la santificación. La santificación es un proceso. Y hay dos tipos de santificación. Me voy a poner un poco teológico aquí, pero se le conoce en la teología como la santificación posicional y la santificación experimental. La posicional es que Dios ya te ve como santo. Si vemos la carta de 1 Corintios, 2 Corintios, vemos personas que estaban en proceso de santificación, personas que aún luchaban con sus debilidades. Pero ¿cómo empiezan las cartas o cómo terminan? Dice, a los santos de Corintios. Delante de Dios tenemos una posición ya de santos. Esa es nuestra posición, nuestra santificación posicional. Pero la experimental es aquella a la cual enfrentamos día a día. Como lo decía el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no lo hago, hago lo que no quiero hacer. Y es esa lucha constantemente en ir avanzando, en ir logrando, en ir caminando paso a paso de la mano de Jesús, con su ayuda, con su gracia. Y Él cada día está produciendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y sabes algo? Que yo he descubierto en este proceso, en este camino, en estos últimos años. Y me ha dado mucho ánimo y te puede dar mucho ánimo a ti. Y por eso te lo quiero compartir. Es esta frase. El milagro está en el proceso. En el milagro. Es aquel milagro que ves cada día, que cada día vas viendo una mejora en tus hábitos, en tus deseos, en tus anhelos. En cada paso vas viendo el abrazo, el amor, la gracia, la paciencia, la compañía de Dios, del Espíritu Santo, de Jesús. Creo que ahí está el verdadero milagro, en ese proceso, porque en ese proceso tú puedes experimentar a Dios. Puedes entender el dolor que hay detrás, tal vez, de tu vida, la oscuridad que hay detrás de tu corazón, que ha estado escondido durante años y Dios la está sacando poco a poco a la luz. Está sacando toda la basura, todo el cochinero que a veces tenemos dentro. Cochinero me refiero a lo sucio. A todo lo sucio que está dentro de nuestro corazón, Dios lo está limpiando poco a poco. Y en ese milagro que Él va haciendo, que es el proceso, ahí es donde podemos ver la mano y la compañía de Dios. Que aunque andamos en sombra de valles y de muertes, que aunque todavía estás luchando y tal vez tú ya quisieras que estos deseos se vayan de la noche a la mañana, debes saber que Dios está contigo aún en el proceso. No te desanimes, mi querido, mi querida que me estás escuchando. Yo te quiero enviar una palabra de ánimo y a seguir confiando en que Dios está en tu proceso. No te desanimes, sigue adelante, avanza hacia la meta. Porque hoy quiero que te vayas convencido que el que comenzó la buena obra en ti la está perfeccionando. Dios está trabajando en ti. Solamente te queda de ser fiel. Solamente te queda de rendir tu vida a Él, de tener una vida de devoción hacia Jesús y Él se encargará de los demás. Tienes que luchar, sí. Tienes que llorar, tal vez sí. Tienes que hacer preguntas, claro que sí. Tienes que tomar acciones, claro que sí. Pero al final del día, no estás solo, no estás sola. Dios está contigo donde quiera que vas. Y si este podcast está siendo de bendición, de ayuda, te invito a suscribirte, a dejar una calificación de 5 estrellas y nos vemos por aquí después. Muchas gracias por escuchar.